Suscríbete a la Panterita. Y conseguí el número, le llamé. ¿Por qué? Porque consultando, y perdón, fuera de la selección nacional, Cecilio Domínguez va a firmar aquí. No es correo, envíame, yo te firmo hasta abogado allá. Una vez que Cerro está acá, Cecilio Domínguez firma el acuerdo. Entonces le escribí y me dijo que combinamos para hoy 11:30, Cervantes tendrá su actividad porque está en Málaga, licenciado Carrizosa. Y con él se está haciendo la negociación correspondiente. Y está Víctor Luyalo, todavía no. Bueno, y... ¿qué, niño? No, todavía no está nomás todavía acá. No, pensé que lo estaba buscando, ahí está nomás. No, y es el tema de Cerro Porteño. Cecilio continúa en Cerro. Y me parece bien, fue uno de los jugadores que rindió y que puede rendir más todavía, no llegó a su techo y ojalá llegue a su techo no por Cerro simplemente, sino es un jugador que si llega a su techo es jugador de selección por las eliminatorias, digo. Sí, piensa igual a Garnero. Por eso yo decía cuando me averigüé en realidad lo de Cecilio, que si no seguía Melgarejo, Cecilio iba a ir a Libertad. Pero como Melgarejo firmó su extensión por 3 años, entonces ahí lo dejaron a Cecilio. No fue prioridad Cecilio para Libertad. Y bueno, ya se sumó Da Costa. Francisco, sí, en Málaga. En Málaga, y ya está, eso nomás. Sí, lo de Fernando, que pasó a Cerro de vuelta, de Trinidense, Fernando Romero, que hizo el gol de penal. Que todavía en Trinidense siguen teniendo la ilusión de que lo devuelva, de que pueda volver después de la pretemporada. Pues sería una... No, mismo está haciendo titular. Pero independiente a eso, una cuestión de respeto de un técnico europeo, no puede sacarle un club, llevar la pretemporada, devolverlo después. Lo primero que hace un profesional serio es el respeto al profesional, porque cómo queda, no con el jugador a quien le va, es una bofetada, sino con el resto del plantel, si igual, claro, a lo que voy yo, Carlos, porque se decía que ya era fijo que volvía, pero no es que fue fijo a Cerro Porteño, él fue porque Manolo lo quiere ver en el día a día, a ver si es lo que él vio cuando lo enfrentó. Entonces es como que, no fue si fue una prueba o una evaluación, pero que en Trinidense todavía el técnico José Arruga no pierde la esperanza de que pueda regresar a Trinidense. Yo lo veo difícil, pero bueno, yo simplemente transmito lo que... Claro, muy desprolijo no va a ser más. No, yo te entiendo vos, pero no entra, vos vas a ser entrenador con el tiempo y ese tipo de decisiones no lo vas a tomar nunca, es decir, lo voy a llevar, lo mirás en el video, me gusta, y después si no te convence, lo vas a aguantar 6 meses como alternativa, a lo mejor no es la solución que querías, le vas a pedir al dirigente, porque es equipo grande, tráeme otro jugador, un picador, porque este no me alcanza, no, y lo vamos a devolver, no puedo, no va. Aparte del jugador le queda feo con el jugador. Pero no solo el jugador, sino la imagen que dejás con el grupo de jugadores, porque vos transmitís siempre una línea de conducta, de valores, y no solo hay que decirlo, hay que tener. Manolo ha actuado en el caso de Benítez, de Alan, y dijo al final, ya está, no reacciona, llega a un tope, un límite, pero le dio de todo. Y hoy lo pone porque, o si no tiene que traer un lateral, pero su lateral se fue al preolímpico, el otro está suspendido. ¿De Alan o de Enzo? De Enzo Jiménez. Entonces, y a él le gusta Enzo, de eso no hay ninguna duda. Enzo tiene condiciones, el problema es que si no asume, es esto. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel o el mejor de todos, Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. ¿Y le negaron a Cardoso el permiso? ¿Sub-23? Sí. ¿No va ningún mayor? No va ningún mayor. Y eso que decía Helio Pablo Rosso, que le pidió al jugador que firme el permiso cuando iba a firmar el contrato. Y allá... yo cuando lo escuché me pareció muy difícil. Claro, es difícil que un club que recién te compra... Te dé permiso de vuelta. No, claro, que acceda a esa firma y que ni siquiera, porque no iba a ser ni pretemporada, o sea, iba a ser comprado por Newell y iba a Francia, no cerraba. Víctor Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para todos los compañeros, para la audiencia de Fútbol de lo Grande, Radio Monumental, de vuelta aquí por el Estadio Q2
del Austin Fútbol Club, donde en un ratito hablará Daniel Garnero y el designado, el jugador, a hablar en conferencia de prensa a las 11 de la mañana puntualmente horario de aquí, a las 12 de Paraguay. En un ratito nos decían que ya va a estar llegando la delegación con algunos integrantes del cuerpo técnico, parte médica, como viene pasando en las presencias anteriores en la conferencia oficial del día previo, como para ir mirando el césped del estadio, las condiciones del vestuario, ingresos, etcétera, etcétera. Generalmente en ese grupo suele estar Justo Villar, también uno de los miembros del Consejo Ejecutivo que acompañaron a la delegación, y como decíamos, parte del cuerpo técnico y de la parte médica de la selección paraguaya. Confieso que a mí todavía no me respondieron nada sobre el equipo que paró ayer Daniel Garnero, no sé qué tanto misterio podría haber, ya que es un partido plenamente para cumplir. Hoy de vuelta hay que mencionar que practican a las 19 de aquí a las 20 de Paraguay, y ese será el entrenamiento clave como para saber cuál será la base que jugará mañana ante Costa Rica. Mi presunción, sin confirmarlo como una información, es que van a haber varios cambios y que algunos que hasta aquí no tuvieron chances de jugar van a ser titulares mañana. Por ejemplo, me parece que va a jugar Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabricio Peralta, probablemente Junior Alonso, Ramón Sosa debería ser titular, y Adam Vareiro. Creo que por ahí no nos equivocaríamos tanto si mencionamos que estos nombres serían algunas de las novedades para el conjunto inicial ante Costa Rica. Vamos a ver si algo le podemos quitar a Garnero, que hasta aquí se ha mostrado duro al responder sobre probables equipos, ya sin presión este partido, porque simplemente se juega por la estadística, así que esperamos tener algún tipo de respuesta más clara del técnico de la selección nacional, y en un rato nos van a confirmar también quién será el jugador, de manera a hacer conjeturas si es una de las novedades que va a arrancar mañana o si es alguno de los que repetirá en la formación titular. Si comparamos, por supuesto, los dos últimos partidos, cabe recordar una vez más, nunca está de más, que el que está suspendido es Andrés Cubas por estar suspendido, así que Ernesto Caballero, Fabricio Peralta, ahí son las opciones para jugar en ese puesto de la mitad de la cancha, Arturo, compañeros. Ya listos desde aquí, en un ratito arrancará la conferencia, dentro de 24 minutos exactamente, la rueda de prensa de Garnero aquí en Austin. Correcto, gracias. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Anoche en televisión dimos cuenta de lo siguiente. ¿Vos no te diste cuenta, Germán, y el niño? ¿De qué, Arturo? No está concentrado. Sí, pero ¿de qué? ¿A qué se ¿Cómo refiere? de qué? ¿A qué se refiere? Y que los primeros de las clasificatorias y los últimos son los que se metieron. Sí, lo hablamos y todo. Sí. ¿En dónde? Lo hablamos en esa, al aire. ¿A qué hora? De 21:45 a 21:45. ¿Y quién dijo? Usted dijo, pero nosotros estábamos... Y nos dieron bola. No puede ser tanta casualidad. Los 4 últimos están fuera, los 4 últimos en la lista están fuera. Que no es coincidencia, que es... Pero hay un detalle a favor de Ecuador, que entró con menos 3. Claro. Sí. Claro. ¿Por qué entró menos 3? Puede ser jugador colombiano ecuatoriano. Muy bien, ¿El apellido? Está concentrado. Lo que metí la pata en el otro. Como Lambarre. No, 12 por 1, tranquilo. Ocurre que yo pensé que le traían un gerente deportivo para Venezuela. No, él dirigió porque está expulsado. Yo sé que está expulsado. Y fue el que entró el vestuario. ¿Y va a haber más castigo contra Venezuela otra vez? Sí. Y ocurre que nombró a Leandro Cufre. Y yo pensé que traían un gerente tipo Juguero Cerro, que Venezuela. Y no, era el otro. Por eso dijo, estuvo en vestuario, claro. El técnico, le saludé. Sí, porque no pueden ni entrar al vestuario. Entonces yo entendí mal entonces Germán, en un gesto solidario. Llegué cafecito de la mañana, temprano. Bueno, vende pues. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, división lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Y ayer también el colega, vos tenés Gustavito, el de Newells. Agustín un solo partido jugó lateral derecho Gustavo Velázquez. Un solo partido. Sí, escuché que dijo. Un solo partido, todo central. Y después. Y jugó mal el partido. Incluso nombrar los dos delanteros que tuvo problemas en la marca Velázquez. Sí, Luis Díaz y... Claro, ese es el análisis. Pero a todos nos gustó cuando jugó Velázquez lateral derecho. Porque hizo el gol. No sé si es por eso. Nos gustó con Perú, nos gustó con Panamá. A todos nos gustó. Ahora, agarró un puntero rápido. Dijimos acá
se le notó en un partido que le gana la parte de adentro, que él le da la espalda en la vuelta y que regala demasiado el costado, su lado de costado, porque no tiene oficio, y muchas veces rompía la línea, y tal el caso que en los 2 partidos de la Copa América los 2 mejores o más importantes del equipo rival jugaron en esa zona. Ahora, hay que reconocerle a Velázquez que fue guapo. Sí, y tuvo bien puesto. El tema estaba muy solo, ningún controlador de controladores. Dice que es raro que ustedes mismos le bloquearon a Velázquez y ahora se dan cuenta que no es lateral, y después nombran Robert Roja y otros que eran centrales laterales. Hace rato no tenemos un lateral de oficio. ¿No hay? Y el propio Ramírez no es lateral de oficio. Ramírez de Libertad de volante. Billetera personal ahora es Personal Pay con más beneficios para vos. Aprovecha hoy lunes y carga tu tarjeta más con 20% de reintegro. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. El cuadro virósico en París. Opa. Alerta en París. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando contigo Money obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos. O Francia. Para hablar de como país, no como ciudad. Francia. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Luego vine para acá. En Encarnación Olimpia cerró, ¿verdad? Y ocurre que está acá todavía. Sí, y jugó con Olimpia, eso me llama la atención. Y no es que Tigre, ¿cómo te va a dejar jugar si sos de Tigre? Porque con Fernando Cardoso pasó eso, o sea, no jugaba a los amistosos porque estaba ya con Newell. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. 1141. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco. A la espera de la conferencia de Garnero. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py, Asismed junto a vos toda la vida. Hoy tenemos 2 partidos, niño intermedia. 2 partidos. Antes estoy buscando y es el dengue. De eso está. Yo te estoy diciendo que uno se informa, se entera. Hay riesgo que se produzca una transmisión masiva de dengue. Como están preocupadísimos por los. Me dirán que bueno que los encierra, que va a estar en una villa, la competencia, pero hay alerta en Francia. Con más de 30 años en el mercado, Flash Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellera 4623, Class Motors, una decisión inteligente. No van a proponer los juegos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecotes y perfumes, 2 locales, Casa Central, Cibellera, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. ¿Qué dice, niño? Habla que en Europa ha crecido los casos de dengue por los turistas y los migrantes, y apunta mucho a la zona de Latinoamérica al tema del dengue, que van hacia París. Y ese es el punto, el título principal justo dice que es el dengue, la enfermedad que puede aumentar en los Juegos Olímpicos. O sea, y dicen que el turismo sudamericano. Y da a entender eso la nota. Y si eso no nació en África. Pero y de ahí se vino para Brasil, que países latinos, también habla. ¿Le quieren echar la culpa también de eso? Más europeo. Qué bárbaro. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-3738. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Bueno, ¿y dónde está Víctor Luis? ¿Le desapareció el mapa, veo? ¿Y qué es lo que está haciendo, güey? ¿Qué es lo que...? Una vez que ingresa ahí ya no puede hablar. Claro. Esa es la medida. Le cortan a ingresar una vez y después se meten en zona de conferencia y ahí ya no pueden hacer vivo, no pueden hablar
hasta tener la señal internacional del audio, en este caso de la conferencia. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia de otoño e invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Así que Breno no se va porque no le pago. Seguro. Y seguro no aparece la plata. Pero yo tampoco lo voy a poner si que espero el dinero. Mira si se lastima. O definitivamente. Pero si no tiene cayó, claro. Pues. Porque la Jota tampoco. Pero hay que llamarle a un colega de Tigre a ver si cayó. Claro. Así nomás. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. 1144. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pues otro colega se llama Agustín Malvestiti. Malvestiti. ¿Rosarino? Sí. Agustín Malvestiti. El de Newells. ¿Está bien? Está Gustavito. ¿Quién es lo que va a hacer la nota completa? El que vale esta mañana. Si yo metí la pata aquí en televisión, el que vale el de esta mañana en el bloque, es el que vale. Si yo sé lo que le dije, hay un paraguayo que escucha, Agustín, ¿verdad que? Claro. Yo me equivoqué con ese compadre que no le pasó a usted. Entonces, es el que vale, no hace falta nota completa. Concreto es lo que dice. ¿Qué partido? Hay un paraguayo ahí, ¿cómo dice? Si es la selección nacional. La embarré como la gran puta. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para me equivoqué en el gerente de Venezuela, que así le volví loca que el Macafa anoche. Al niño buscaba quién es el gerente y hice un ejemplo. ¿Sabe quién era? ¿Cómo es? Cufre. Leandro Cufre. Asistente técnico de Bocha Batista. Él jugaba en Racing, ¿no? En Gimnasia La Plata. Y después jugó en Italia Udinese y salió campeón del mundo sub-20 con Peckerman. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. O le volvemos a llamar porque a lo mejor ya llegó Cardoso. Bueno, pero entonces ese material, o si no, ahí se corrigió mi error, pues. Si yo le dije, hay un Paraguay, ¿quién es otro que juega? ¿Cómo que usted juegue la selección? Me fui a la mierda. Olvídate de los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Personaje el Peque Benítez. Sí. Muy agradecido al Peque Benítez. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. El Peque Benítez. Angelita el mismo. Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un somier de la línea Plus Premium o superior en cuotas con nuestra financiación propia. Te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. En 20 minutos no va a poder ser porque va a estar Carnero. Entonces cagaste, Germán. Perdón, disculpame. Por favor. Me salió del alma. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Yo labulo para él, ¿entendés? Más domingo de noche, Oscar Acosta, hice lo de Julio, le levanté lo de esta madrugada cuando hablé con Julio Iglesias, hice el autobombo, dígame, ¿qué quieres que te cuente, Arturito? Entonces, la cara de Oscar Acosta, como si fuera que yo no lo conozco, Julio Iglesias. ¿Para qué vos me llamas, Arturito? Me tenés que conocer. Por supuesto. Hay una relación ahí. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Estamos con don Julio Iglesias. ¿Cómo está, Julio? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Pues conozco, sé que te quiere mucho la gente en Paraguay. Espera un poco. ¿Dónde está vos? Si este fue en Urbana. Esta es nueva. Yo pensé que... abajo en Urbana, en
Monumental abajo. Cuando Andrés claro. Andrés quiso preguntarle. Le leyó la historia, hasta luego, dijo, y se fue al. Andrés Riquelme entró en el medio, que lo que dice. Sí. Yo quiero decirle. Lea la boca. Ha sido un gusto, hasta luego. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Estamos con don Julio Iglesias. ¿Cómo está, Julio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Pues conozco, sé que te quiere mucho la gente en Paraguay. Espera un poco. Y ahí contó que una bailarina paraguaya de su equipo. Muchas cosas contó. Iba a venir acá el 15, me iba al aeropuerto a esperarle. El 15 de... África, imagínate el vuelo. Arturo, sí, vivo y coleando. Compra precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el Ahorrazo Supermayorista. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online Caja Mutual. ¿Y dónde está Guido Villalba? Es difícil para él. Ya está en la zona. No se puede hacer en vivo dentro de... Nada no puede hacer él adentro. No pueden ni tocar el... Solo pueden hacer preguntas, pero no pueden hacer en vivo de él. ¿No puede ser que estamos? No. A la puta. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado, minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. ¿Vos sabés que tengo una bendición que está grabado? ¿Qué nos va a meter? Está grabado, Gustavito, nos va a meter. Va a venir el remate de Zurda, se va caminando Paquetá, tiró, afuera. ¿Vos sabés que tengo una bendición que está grabado? ¿Qué nos va a meter? Está grabado, Gustavito, nos va a meter. Va a venir el remate de Zurda, se va caminando Paquetá, tiró, afuera. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. La pelota dentro del área. La pelota dentro del área. Me ilusioné. Penal errado, pelota al travesaño, la pelota a profundidad, toca, cayó el brasileño, la pelota dentro del área, Vinicius, ¿quién es? Está tiró, el arquero da rebote, al arco, gol. La pelota dentro del área, Vinicius, ¿quién es? Está tiró, el arquero da rebote, al arco, gol. Desculpe, mas eu vou chorar. Gol. Vinicius, 3-0. Gol. Vinicius, 3-0. Chau, chau, adiós. Va a venir el disparo. El primero más logró Paquetá, tiene oportunidad otra vez. Está Paquetá. Le va a pegar Paquetá, va a colocar el remate, autoriza al árbitro. Penal para el equipo brasileño. Ahí está, se va Paquetá. Tiró. Gol. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos, pero ya lo pagarás un día de eso. Se terminó. Creo que va a ser 3 minutos agregados en mano. 3 minutos va. Sí, claro. 3 minutos más. Yo que dije, Víctor, ¿cuántos minutos iba a dar? 3 minutos más y así tal cual se cumple. Se terminó. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. No, es que estábamos juntos, Arturo. Yo te felicité en el momento. Yo reconozco lo bueno, siempre. ¿Y cómo yo sabía que íbamos a lograr el penal? Sí, ya, estás metido con el tema este. Ponemos penal. Agregarle Dinamarca a Inglaterra. Ponemos, no, ayer casi le gané a lo que hice Víctor Villalba. ¿Qué cosa? Casi se fue al... te voy a decir una cosa, puede ser campeón de Inglaterra. Y así como pasó... Así como ocurrió, puede ser campeón de Inglaterra. Yo me voy por Alemania. Tiene que sacar a Saka, no hay caso. Tiene demasiados jugadores para la misma posición y no encuentra el equipo. Ayer se sobraron de milagro. Sí. Merecía perder. Atenden a la chilena. Bellingham, ¿verdad? Bellingham, ¿cómo es? Bellingham. Qué bola. Richard Ortiz hizo mejor gol acá con Ortiz. Sí. Te repito, Richard Ortiz, esa chilena de Richard Ortiz. Encima con izquierda, es más elegante. Es más elegante. ¿Te va a seguir o sigo yo? Richard tiene dos, Arturo. Una hizo en Libertad, que fue el mejor gol de fútbol. A Ricardo no le hice nada, ¿no?
No, pues yo te solamente a mí no. Hizo dos, una hizo cuando Libertad y fue el mejor gol de fútbol a lo grande de TV, fue elegido. El otro le hace a Cerro en un clásico. Pero tenemos que escucharla, él nos transmite una página. Y Arturo nos pone nervioso. Arturo nos pone nervioso. Yo parece que puede calmar, muchachos. Se desmayan las redes. Único gol en la historia. El mejor. Candidato al Balón de Oro. Por un gol, pues estamos todos. Y es un jugador extraordinario. Eso no lo vamos a negar. Pero una chilena medio. Y ni siquiera chilena. Una pirueta. Tiro libre para Olimpia. Vino disparo de Cardoso. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Piris de Mota. La chilena. Golazo espectacular. Espectacular, Richard, espectacular. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puse Quitadol Porte para acá, olor hay un Quitadol de venta libre, farmacias, Laja, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El tema este que decía Víctor, yo comparto, que tanto puede dudar Garnero para dar el equipo. Es la gran oportunidad de decir, va a jugar fulano, va a jugar mengano. O a no ser que los jugadores estén pasando un mal momento. ¿Cómo haces, Carlos, vos que sos técnico para poner a un jugador que hace rato no jugó? ¿Quién no jugó? No jugó, por ejemplo, Peralta, que Víctor dijo puede jugar. Jugó amistoso, es que tiene otro. Para mí tendría que jugar Peralta, Villasanti de volante central y Villadilla. De uno Villasanti. De volante central, a ver si te aporta algo. Después Sosa, que está... Vos lo veas Sosa cabizbajo porque él pensaba que iba a ser el... No, hoy está en otra... Y por eso no le pone porque no le ve bien, es protegerle al jugador. ¿Y por qué lo pone Almirón? Almirón nunca estuvo bien en la selección. Porque tenía que marcar, necesitaba marcar. Si vos te buscas, porque hay que buscar una explicación. Para es decir, todo lo que nosotros vemos, él también ve, no es que no ve. Ahora, ¿por qué juega? Y entonces hay que buscarle la razón que él puede tener para jugar. Y como necesitaba cubrir los laterales de Brasil por la historia de Brasil, y bueno, lo puso Almirón. Lo que nosotros tenemos que entender es encontrar acá hay un ejemplo claro, porque vemos la Eurocopa y vemos la Copa América. El equipo con menos intensidad después de Paraguay en la Copa América, Bolivia. ¿Y después? Y Perú por ahí. Coincidimos ahí. Y son los tres coleros. Los tres. Nosotros miramos la tabla y son los tres. Y Chile le da un poquito más intensidad. Está por encima de nosotros en intensidad, pero tampoco tiene grandísimos jugadores. Está en una época de transición, también está afuera. ¿Por qué cito esto? Porque el otro pasivo es Brasil, cuando no tiene la pelota. Por eso esos 30 minutos tocamos lateral. No había riesgo de que pierdan el partido, que ganemos nosotros o que le hagamos un gol, independientemente del remate de Bobadilla, que es producto de la casualidad o del azar, pero no porque buscábamos esa jugada le quedó la pelota del toque vertical para generar situaciones. Con una diferencia: Brasil puede jugar así, sí puede jugar así. ¿Por qué puede jugar así? Porque cuando tiene la pelota, tiene futbolistas que te pueden hacer daño, que te lastima, y nosotros no tenemos. Entonces, partamos. Perú juega así. ¿Por qué juega Perú así? Porque si miramos la historia de Perú en su historia tuvo grandísimos jugadores técnicamente hablando. Desde Sotil, Teófilo Cubilla, Mifli, Chale, todos esos fenómenos, Estupiñán, grandísimos jugadores. Ese era el Perú de riqueza técnica. Entonces nunca fueron agresivos. En cambio nosotros éramos agresivos antes. La característica número uno era esa de Paraguay. Y perdimos. Queremos jugar así, podemos jugar si tenemos o creemos que tenemos los jugadores para desarrollar el fútbol técnico y que haga daño. Yo creo que no. Que nosotros, pensábamos que teníamos esos jugadores, pero la realidad te muestra otra cosa. Que no, quizás tenés buenos jugadores a futuro, pero no ahora. Están a confirmarse, tanto Sosa, Enciso, Bobadilla. A confirmar. Almirón al fútbol árabe. Yo pregunto, ¿un jugador va al fútbol árabe? Va al fútbol árabe. Almirón. Con la edad joven que tiene.
irse tan pronto al fútbol árabe. Se va al fútbol árabe. Y necesita El venderlo. propio equipo es el que quiere Sí, niño, pero liderar, entonces, políticamente... No, futbolísticamente se va. Se creó mucha expectativa en jugadores. Sí. Demasiado. Se le dio mucha carga emocional. Y por lo visto no está, no tiene esa... ¿Cómo aguantar? No pueden con la mochila. No pueden. demasiado. Le afectó, se notó. Nadie asumió. No. Enciso quiso asumir, pero Sí, equivocado. pero Equivocado. Garnero está equivocado en lo que dice, en lo que Hace rato está equivocado. espera un ratito. Desmerecer lo que Garnero hizo en el plano local. No. Bueno, vamos por parte. No, pero en la selección. Clasificó a Sol a la Sudamericana, campeón con Guaraní, tetracampeón con Olimpia. ¿Sabes lo que estoy equivocado? 2 o 3 títulos con Libertad. 2.75. Tienen un mérito. Si vos decís, para traer un técnico extranjero que no conoce y traer uno del producto local, trae de acá. ¿Y el talón aquí de Garnero cuál fue, Arturo, siempre? Internacional. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué Pionese? Porque siendo tetracampeón con un plantel bueno que tenía en Olimpia y no pasar. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Tenemos un equipo paraguayo en Copa Libertadores. Porque ese es el nivel de nuestro fútbol. No, pero ninguno de los que dirigen están en la selección tampoco. No, pero lo que te quiero decir, el fútbol paraguayo no es competitivo. dejó de competir. No, claro que no es competitivo. Claro que no es competitivo. Libertad tricampeón. Quedó fuera de la Copa. Ellos están mejor que en principio deberían dar la cara por nuestro fútbol campeón. ¿Entendés? De hecho que el parámetro no es el fútbol paraguayo para... Nosotros hoy no tenemos futbolistas de jerarquía. Y ahora te hago una pregunta, Carlos. Si el fútbol paraguayo no es parámetro para decir este jugador... Espera, voy a contradecirle a Carlos Quise. ¿Está en Getafe el fútbol español? Ahí no está Alderete. No una liga competitiva. Sí, pero sí, ahí nomás. Sí. Palmeiras no está Gustavo Gómez. Sí. Es competitivo. Sudamérica. Rompe todo Matías Villasanti en San Pablo. Sudamérica. ¿Rompe ni? Sí. Sudamérica. Solo que vos te pones con ese paso al ponerse las ligas europeas están por encima de las ligas. Lo que te pasa, hablamos individualmente de jerarquía, no hablamos de equipo. ¿Y por qué Gómez no rindió en el Milan de Italia? Pues y tampoco Carlos Gamarra rindió en Italia. Y Bianchi fue un fracaso en Italia el técnico. Si vamos a ir con eso, vamos a ir con que Bianchi. Si Bianchi que en la selección argentina no hizo nada. ¿De Bianchi se acuerda como técnico? Acá miramos a Bielsa. Y ayer hizo una confesión el Peque Benítez, fuera de cámara. Yo escuché lo que dijo en cámara. Y dijo, no ganó un partido en el Español Bielsa. 8 partidos, eligió los 8, no ganó uno. Y Bielsa, un técnico de la gran, no caminó acá, en Español, no ganó 1. Y en Uruguay está decollando, en la Argentina se eliminó primera vuelta en el Mundial. Corea 2002. Cuando Carlos que dice, el tema es, parece que queremos justificar nuestros errores con que los otros tienen más prestigio. Está bien que tenga, felicitarle en la competencia, pero hacerte la Carlos vos lo tuyo. Está bien. Pero entonces no juegue, no participe. No tenemos ningún jugador en Europa, no vamos a participar por esto. No, tenés que jugar con tus argumentos. Claro. Ahora, ¿qué dijo Cafú, por ejemplo? Yo porque yo tengo que saber Cafú. No, que dice Velázquez, que dice Gómez, para ejemplo. Y bueno, habla. Para dar ejemplo, porque si no, estamos. El Cafú dice, a Brasil le perjudica que tenga tantos jugadores en la Premier y no sean protagonistas. Porque una cosa es jugar en equipo grande que pelea el campeonato, y ahí voy a lo de Gómez. Matías Roca no está en el Inter ahora. En Miami. Pero Matías Villasanti, dije. Él está en el gremio. A ver, te digo una cosa. Gómez, por ejemplo, ¿en qué equipo juega? ¿Quién Gómez? Gómez, nuestro central. Palmeira. ¿Qué es Palmeira en América? En América es grande. Equipo grande. Sí. Equipo grande, ¿cuántas veces te atacan? Poco. Entonces cuando a él le atacan, él está recuperado, independientemente que se haya equivocado en algunos conceptos. Aparte está bien cubierto a los lados, futbolísticamente. Paraguay, él tiene que hacer el doble o el triple el trabajo que hace en Palmeiras y tomar el rol de liderazgo encima, porque le atacan, para entender por qué le cuesta la readaptación a un jugador acostumbrado. Argentina, la mayoría, o por lo menos la mitad, no hice la cuenta, son jugadores que pelean el campeonato.
Álvarez en el City, el 9, Lautaro, Messi, son jugadores equipo grande, McAllister, con otra mentalidad. Todo eso influye cuando hay que rendir. Nosotros, es cierto, juega Alderete en una liga importante como es en el Getafe, pero pelea el descenso. Claro. Escuchan a Oscar Urión lo que dice: de 2012 los sudamericanos no ganan el Mundial de Club, el último fue Corinthians, hay mucha diferencia con Europa. El campeón del mundo, Oscar, es Argentina. Sí, pero a nivel de clubes todavía hay. No, él está a nivel de clubes. El campeón de la Supercopa Italia, Argentina también. Argentina. Y estamos hablando colectivamente, individualmente, no colectivamente. Vamos a entender lo que queremos. Pero todos los futbolistas. Todos los ponen nerviosos. ¿Y por qué no sabes quién es el campeón del mundo? ¿Y para qué te ponen nervioso? Pero todos los futbolistas cuando lees algo que juegan en Europa. Pero acá en Paraguay, aunque vos le sacas del Manchester City o tu fútbol inglés hizo, toditos no van a caminar. Acá porque hay un problema interno. Si no tenés un formato de juego. Acá hay un problema interno. Acá le puedes saber que le querés saber. Acá hay un problema interno. Sí. Coincido. Yo no digo que sea primero o segundo, cena cuarto por lo menos tercero. Pero hay puestos clave que no tenemos. Pero hay puestos clave que no tenemos. No tenemos jugadores. Preocupate. Laterales y volantes. Laterales de jerarquía no tenemos. No tenemos jerarquía. Yo tengo la culpa. Si vos mirás las mejores selecciones de Paraguay, o por lo menos las selecciones que fueron a los mundiales, no teníamos tampoco laterales de oficio. Jugábamos con 4 centrales. Sí, no teníamos los tiempos, Ricardo, pero en ese momento no sirvió la garra, el correr, la sangre guaraní y compañía. En ese momento sirvió eso. Hoy te demuestra el fútbol que ya no vale. Pero no tenemos. Con lo que tenemos que presentar y por lo menos con eso dar pelea, pero últimamente ni damos pelea. Yo digo, nosotros queremos, Carlos apunta el jugador de jerarquía, el jugador que esté jugando en una liga competitiva y que marque diferencia, que marque diferencia, en un club que pelea algo. Yo digo, esa es la única razón. Yo digo, vamos a llevar a toda Europa. Hace una hora que quiero hablar y vamos a dejar hablar, Ricardo. Cuando nosotros decimos, está Junior Alonso, campeón con Cerro como lateral, le da un gol proyectándose como lateral y haciendo un gol a Independiente de Santa Fe y Cerro pasa de fase con Florentín. ¿Acaso Espinosa y Jiménez, los dos juntos, son más que Junior Alonso? No, ni la mitad. Entonces yo digo que pone un jugador que él conoce, solamente jugador que él conoce, Garnero. ¿Qué quiere? ¿Que el jugador le aplauda, después le diga gracias, profe, qué gran partido hicimos? Ramírez demostró que no está para ser jugador lateral de la selección paraguaya. Y Velázquez improvisado fue más que él. Porque uno dice, sí, Velázquez perdió contra Vinicius. Sí, yo no quiero ver a Ramírez con Vinicius, ¿verdad? Yo no quería ver a Ramírez con Vinicius, con la falta de marca que tiene. O sea, si no aprovechás lo bueno que tenés, entonces peor para nosotros. Y Garnero nunca armó un equipo competitivo, nunca puso una media cancha y repitió esa media cancha. Se pasó cambiando. Ni siquiera el jugador tiene entonces una idea clara de qué es lo que quiere el técnico. Han pasado entrenadores y nosotros seguimos, en vez de mejorar, cada día peor. Sí. Este es el momento, ya terminó la Copa América, que no sea que porque ganamos ayer, encontramos nada que ver, de decir basta. Hay que armar una nueva familia en la selección nacional. Y eso incluye todo. Si nosotros no conseguimos, como no tenemos jugadores, digo jerarquía, sí, jerarquía digo para sintetizar un análisis, porque la jerarquía no se consigue en 5 días, ni en 5 meses, ni en un año. Enciso, Sosa, que pueden tener jerarquía con el tiempo, necesitan tiempo para confirmar lo que insinúan. Hoy todavía no son ni jugadores de selección. Pero ¿cuál es tu base? Esa base que no te deja que venga Tony Sanabria, que no nos gusta, que no nos... Y uno dice, hay que armar una familia que entienda lo que somos. Porque si queremos jugar en posesión de pelota, como jugamos con Brasil, porque Brasil es pacífico, bueno, tenemos jugadores para hacer daño, tenemos el habilidoso, vamos a poner 4 o 5 jugadores, tenemos el mediocampista que pisa las 2 áreas, no tenemos futbolistas, entonces tenemos que analizar bien y decir, esto es lo que hay, y basemos en la estructura de esos tipos para encontrar tal vez un equipo que nos pueda ilusionar para terminar sexto o séptimo. Yo coincido, ojalá peleemos el 4º puesto, pero hoy estamos lejísimos de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Yo firmo el repechaje hoy. Y estoy por debajo
de Ecuador, y duele decirlo, Venezuela. y de Venezuela. Entonces decimos, vamos a seguir en la misma, no fulano, mengano, no, es la base la que no responde, le ha superado esta falta de cariño. Y hay una cosa que siempre y toda la vida dije, cuando Paraguay comienza a ganar a nivel internacional, cuando por A o B motivo Paraguay lo elige a Carpegiani de técnico, que era del gusto de todos. A mí siempre me llamó la atención por qué todo el mundo quería a Carpegiani como técnico de la selección cuando no dirigió Olimpia. Y se supone que miti, y acá la rivalidad es Cerro y Olimpia, pero a Carpegiani todos lo querían. Tal el caso que esa selección se identificó con la gente y ahí comienza porque la buena era época. muy franco. Está correcto, una de las razones. Primero era muy franco y muy abierto y no decía las cosas por decir. Un día nos dijo nosotros que hiciera 5 jugadores en Cerro. Los suplentes de Olimpia. Los suplentes. ¿Quién te dice eso? Y fue contra la dirigencia de Cerro. Terminó un partido en Ecuador donde se empató 1-1. Jugó bien el equipo y no tenía figura. Y se reconocía hablando con él, quisiera 5 que le sobra a Olimpia que no juegan en mi equipo. ¿Quién dice esto? Un día le encaró a Benicio y a nosotros en Radio 1. Le dijo al querido el recordado Alberto Vera, estoy escuchando la radio, quiero aclarar. Y así le vino. Se fue y entró ahí en cerca de Canal 9, en esa esquina, primer piso, Carpegiani. Y dijo en la mesa a los periodistas, pues se pudimos haber sido nosotros, otro medio, no importa eso. Dígame un delantero en la selección, deme nombre. Cuando jugaba con una. Quiero saber uno de ustedes que me diga Entonces más Garnero tiene un discurso que nosotros no vemos. Igual pasó con Berizzo. Sí. ¿Cómo va a decir la selección sigue creciendo si sigue pifiando? A la puta. Esperan un ratito, yo crezco pifiando, vio. Buena sensación. ¿Cuál es tu tema de franqueza al técnico, no, señores, ¿saben qué pasa? Yo no digo que no tu grupo no es fuerte ante la crítica. Eso lo pensamos nosotros. Si nosotros lo pensamos, con más razón. Pero si Almirón se tiró contra los jugadores, sí, contra los críticos, ¿para solamente qué? Puede criticar uno, dijo. Solamente puede criticar una persona, dijo. Lo que está claro. Porque, a ver, no puede al resto le descalificó. Claro, acá lo que hice le descalificó. A todos. Le respondí en su momento. No viene al caso. Y decía otra vez lo que dijiste. No, debe estar en las redes. No, lo que digo nomás. Nosotros criticamos la falta de liderazgo. A este grupo le afecta la crítica de una manera llamativa para un jugador de selección, porque el jugador de selección tiene que estar hecho el para más pendejo no salió al paso crítica. Entonces vos decís entonces decís Garnero si va y dice no mejoramos como queremos, lo mata más al grupo, no hay forma de sacarlo del pozo, tenés que darle una inyección anímica. Pero nosotros... en cada charla tenés que darle un mensaje. Hay jugadores que vos con el reto lo mejorás y hay otros que lo mejorás con el mismo. No todos tienen el mismo carácter. Entonces vos tenés que saber moverte. Esa también es una tarea del entrenador. Si él dice que mal, fuimos una vergüenza a partir de los 30, ¿ustedes creen que si nosotros vimos de afuera que el entrenador o sus ayudantes o todos los que están ahí dentro no ven, que después del gol perdimos el orden, nos fuimos a lo que sale, ¿verdad? Y nuestros esfuerzos ofensivos son siempre individuales, no de jugar en equipo? Tal el caso, imagínense un detalle, contra Colombia también 25 o 30 minutos ponerle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué nos faltó ese día? Que no hacíamos 5 toques seguidos. Tal el caso que los datos estadísticos que Juan Pi tiró el otro día, dijo que contra Colombia era 26% y Colombia 74%. Contra Brasil, que técnicamente son superiores, Paraguay ya no enloqueció así, sino que cuando recuperaba tenía la pelota, tuvo 48%. No le hacíamos daño a nadie porque tuvimos la pelota. Pero Brasil le dejó tener la pelota. Claro, porque es más pasivo que Colombia. Pero 48, lo que te quiero decir, Paraguay no buscó lo otro. Es decir, él vio también lo que todo el mundo vio contra Colombia. Y va corrigiendo, pero si él ataca eso y sabe que no hay reacción en su grupo de jugadores, entonces lo matás y no hay forma de sacarlo. Y vos tenés que sacarlo al equipo porque tenés 3 combos complicadísimos de aquí a fin de año. Se nota la fragilidad mental y emocional del grupo tremendamente. Pero vos sabés que acá nosotros podremos solucionar, desde acá podemos solucionar, digo acá en Paraguay. ¿Cómo solucionar? Dejen de crear jugadores de cristales.
Porque cuando un equipo pierde, nadie sale a hablar. El periodista quiere hablar con el técnico, con el jugador. ¿Por qué el trabajo del periodista? No se puede, no está prohibido. ¿Y por qué prohíben? ¿Por qué no dejan que los jugadores den la cara? El jugador tiene que dar la cara. Ricardo, dice Dani Flecha, un enganche yo lo esperaba afuera, y Pedro Ferrari le habló de Carlos eso sí, pero era un delantero. Y Pedro Ferrari le habló de Carlos Morales Santos, que después lo convoca. Un partido y nunca más. Le habló de él nomás. Y jugó un partido y nunca más, digo. A la puta. Y Morales Santos fue así. El hermano ¿Y quién le dijo Pablo César sos un cobarde? A Benicio. Benicio, a él en su cara. Sí. Qué atrevido este Benicio. Y después le pidió al jugador y no tenía. No, ese es otro caso. Cuando puso carrilero. Marcó uno con el medio. Agregó un jugador. Voy a poner un volante más de marca. Brillante. Esa herramienta yo conozco, Benicio. Brillante. Conozco esa herramienta, Benicio Ramón Martínez Franco. Brillante. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Dice Danielito Flecha, y Carpegiani, ¿dónde está la radio? Quiero hablar, y vio el estudio. 4 sillas, un micrófono, que época dorada. Danielito Flecha. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Carlos quiso sobre declaraciones de Almirón. Eso digo en punto penal, pero no dice acá, pues. Te pusieron de enganche y viniste. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy estaba en punto penal cuando eso. Te pusieron de enganche y viniste. Dale la exclusividad a punto penal entonces. Pero eso que pasó hace 4 años. Pero dejate de joder la boca. No, ¿cómo que no? La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Papasa. Te pusieron de enganche y viniste a buscar la pelota desde los volantes. Ni idea. Sos solidario, marcás, correr, luchás fenomenal, tu entrega admirable. Pero decime, ¿quiénes eliminaron a Paraguay que no pueden hablar? Carlos Humberto Paredes, Pío. Estanislao Sube, el Cicio, Peque, no pueden hablar, Pío. Ellos, Pío dijiste vos. Sí. Hace falta, Pío, decir 4 veces, Pío. Una vez nomás. Típico de... Denis Caniza, Pío, sigue, Pío. Es término callejero. Denis Piede, Pío, 4 mundiales se fue. Obvio te fuiste al mundial. Vos, Pío, ganaste una Copa América. No puede hablar Denis Caniza, 4 mundiales encima. ¿A quién le ganaron? Carlos Quise descuartizó al pobre de Almirón. Así tampoco. ¿Qué Pío al pobre? Acá dice pues no habré dicho eso. que se mandó una muy buena desacertada opinión sobre el jugador histórico. Duras palabras. Porque creyó que estaba hecho el chico. Y ayer creo que dijo el Peque, antes de salir dale un golpe para que juegue, y cuando termina el partido dale otro para que no sea grande. Está bien. En NGO SAECA celebramos 79 años de nuestro pacto de confianza. Marca la diferencia en el mercado con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional. El mejor asesoramiento, atención, cobertura a cada rincón del país. Garantía el mejor servicio postventa. Es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Digo que Garnero dijo acá. Me gustaría que jueguen en su posición. Así dijo. Sí, lo dijo en conferencia. El lateral derecho. Con cubiertas como Hotel, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanzar siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Ni los futbolistas, ni los dirigentes, ni usted. Ahora se sumó él. Todo metió. Ahora se sumó él, sí. ¿Qué es lo que te falta a vos, David? Vos quedate donde estás nomás. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. ¿Qué es lo que vos te reís? ¿Y por qué no tomás? El muchacho y andá a tomar un café con él y te va a cantar todo su vida. Tiene que trabajar. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. A Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. ¿Qué tenemos? Tiene todo en Europa para hacer. Italia, 2 mundiales seguidos no se fue. Sí. Ahora quedó fuera de la instancia decisiva. Sí. Toma modelo nomás. Mala Supercopa. Pero fueron los últimos si vos te ruborizás cuando pifias y tenés pertenencia y amás lo que querés, supera muchas cosas, hasta las propias limitaciones. Por eso digo que no te ganen,
pero que no te pueden ganar, perdón, pero que no sea por falta de voluntad. Te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad. Lectura comprensiva. Te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación y la mejor atención. Karaoke y restaurante. Estamos en el shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. ¿Qué significa voluntad? Harrison, vamos a hablar. Acá está mi situación. Esto se crea. Hay un ambiente muy feo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? El propio Harrison que diga, mira, las cosas caminan mal. No es una cuestión de técnico, es cuestión de jugador. Hagamos una reunión cumbre, digámonos todo en la cara lo que tenemos que decirnos y terminó el tema. Vamos a ver dónde estamos. Pero él tiene que hacer, y eso se llama voluntad de hacer las cosas, no dejarlas pasar. Es la verdad. Una nueva familia, una familia de pertenencia. Aparentemente la selección no tiene el sentido de pertenencia, no tiene. Entonces hay que buscar quiénes son los futbolistas capaces de tener ese sentimiento hacia la selección, y aunque no sean titulares, que estén en el grupo y sean los comandantes de una operativa. Antes de todo, antes que se haga esta clasificatoria, era Gustavo Gómez la figura defensiva. Sí. Era él. El más renombre. Sí. En él se el de Palmeiras que venía ganando todo. Sí, pero él no era. Y nosotros veíamos a Palmeiras jugar, se mete arriba. Gustavo Gómez hizo goles en angustia de Palmeiras. Sí. En los últimos minutos. De Palmeiras, muy bien lo dijo usted. Está bien, pero está en un equipo, no van a estar jugador libre. Todos juegan en su equipo. No es el único culpable. Se equivocó Garnero cuando lo sacó también a Gustavo Gómez, como diciendo, ahora vamos a solucionar el problema. Y no solucionó nada. Pero el gran problema, yo recalco lo que dice Carlos, armar una familia, verdaderamente, acá no hay. Acá es cada uno tira para su lado, lucha de egos, yo soy más famoso que vos, el otro declara y no reconoce los errores. Déjense de joder, pónganse las pilas y todos juntos hablen, díganse las cosas a la cara, lo que ustedes tengan que decir, y la única manera de salir adelante es así. Es marcar las reglas, es decir, estas son las condiciones para integrar la selección nacional. Claro. ¿Quién te marca el que está y todo lo que maneja en la selección. A partir de ahí, el que está de acuerdo viene, el que no está de acuerdo queda afuera. No importa el nombre. Mejor sería, fantástico sería eso, Carlos. Y pero no hay otra alternativa. Estamos en el fondo. Claro. Perder con Bolivia, lo único que nos falta. Pero no podemos estar, ¿no? Claro, es el momento de decir, hey, sentido de pertenencia, estas son las condiciones para ser jugador de selección. Y hacer tu grupo cerrado, no importa quién juega, quién no juega. Acá están los 30 tipos. Acá están lo que... Ahí vos decís, ¿quién es? Bueno, listo, me interesa ver Luis González, ¿cómo hacer para recuperarle? Me interesa Cecilio Domínguez, ¿cómo hago para recuperarle? ¿Qué voy a hacer con Peralta para que me rinda? ¿Le voy a ir a vivir, que se vaya a vivir uno con él para que le diga esto veo? Hablar con todo. Es decir, tenés 2 meses, no tenés más tiempo que eso. Y eso hay que hacer porque si no nos va a seguir pasando lo que nos pasa hasta ahora. Claro. Víctor Villalba, ¿ya terminó la conferencia? ¿Veo? No. Víctor. Bueno. Víctor. El audio directo. Y yo me callo. Allá está. Buen día, Daniel. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Antes de hablar del partido de mañana ante Costa Rica, le quiero preguntar, porque tomó una decisión fuerte en esta Copa América, no hacer jugar a Gustavo Gómez, que es el capitán del equipo, en los 2 partidos anteriores. ¿Eso a qué se debió? ¿Qué le da la otra dupla que utilizó, la dupla de zagueros? Y también le agrego otra que me quedó picando el partido anterior ante Brasil. Si Ramón Sosa entró muy bien ante Colombia, ¿por qué jugó 13 minutos nada más y repitió con Almirón ante Brasil? No, la decisión de Gustavo fue pura y exclusivamente deportiva. Buscamos distintas alternativas, partidos de preparación, y opté por Fabián, creyendo que nos iba a aportar la misma seguridad defensiva, pero quizá un mejor traslado de balón. Y Ramón, obviamente que es un chico que necesita más tiempo. Vamos a ver si podemos en este partido darle ese tiempo que necesita para poner todo su nivel a disposición de la selección. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Marcelo Burgos, Evolución Paraguay, Telefuturo. La consulta va para el partido de mañana. Tendrán minutos los que no tuvieron actividad. ¿Qué piensa hacer con este último partido? ¿Cómo lo va a afrontar?
Y ya que está Adam también, ¿qué tal Adam? Buen día. ¿Cómo afrontar la situación, la relación distante con la gente? Porque después de estos resultados obviamente se habla de que nos acostumbramos a perder, y eso me gustaría que lo conteste Adam también, que forma parte del plantel. Gracias. Bueno, mañana vamos a afrontarlo de la mejor manera, con lo mejor que tengamos. Hay algunos que lamentablemente no terminaron del todo bien el juego, así que hoy vamos a recibir el último parte médico y en función de eso poder armar, pero obviamente que lo vamos a jugar de la mejor manera. La distancia con la gente, obviamente, que cuando los resultados no son buenos, suceden ese tipo de cosas. La única manera que tenemos de revertirlo es haciendo bien las cosas y consiguiendo los resultados. Sí, también un poco crear eso. Y obviamente el pensamiento de la gente nosotros no lo vamos a poder cambiar hoy en día. Recién con el partido de mañana capaz de vuelta vamos empezando a poquito a cambiar esa mentalidad. No tenemos la mentalidad de acostumbrarnos a perder como estaba diciendo recién. Lastimosamente venimos de duras derrotas, donde la intención es buscar otra cosa. Salimos por un partido que por ahí también nos enfrentamos a rivales muy buenos en estos dos partidos anteriores, pero bueno, es trabajo, sacrificio, mucha mentalidad ganadora y esto se saca adelante todos juntos. Por aquí, perdón, ¿te acabas de leer? Okay. Ahora sí, ¿qué tal? Hola Daniel, hola Adam, un saludo para todos. Profe, sobre, más allá de la Copa América, lo que ya aparece en nuestro horizonte y la importancia de los partidos que tenemos de aquí al final del año en clave eliminatorias, ¿qué conclusiones positivas y qué conclusiones negativas ustedes ya tienen con este tiempo de trabajo que de por ahí normalmente una selección no tiene en clave a nuestro futuro? Y después la consulta para Adam. Nosotros somos optimistas de que esto cambie. No creo que se nos están dando resultados que difieren quizá del rendimiento del equipo. Obviamente estamos con rivales muy difíciles, muy duros, que no te perdonan un error, que el error ya sea ofensivo o defensivo, no terminando bien la jugada, nosotros tenemos que ser más precisos, no vamos a tener tantas con rivales tan difíciles. Y después en esos pequeños errores defensivos que el rival te marca y te amplió, en el caso de Brasil, muy rápidamente se puso un score muy difícil de revertir, pero el equipo reacciona, está bien, ante esas situaciones va a buscar, pero bueno, no veo otra manera que dándole, como dijo también Ada, mirando mucho para adentro, cerrando un poco la boca y dándole para adelante, que es la única manera que se revierte este tipo de situaciones. Bueno, la consulta para Adam de Canal 13, Nelson Rivera, sobre lo que ustedes viven dentro del campo. Adam, no meto en tela de juicio la cuestión estrictamente técnica, pero a título personal me ha parecido que en la parte física también por momentos nos terminaron, no sé si la palabra es arrollando, pero Paraguay había arrancado bien los primeros dos partidos, por los primeros tiempos, hasta que encajamos el primer gol. ¿Ustedes particularmente sienten una diferencia física también, o es solamente una cuestión técnica o de un bloqueo cuando encajamos el primer gol? No, ni técnica ni físicamente para mí. Son partidos donde se dan de forma diferente, es un partido de fútbol, donde cada equipo siempre tiene su tiempo con una pelota, su tiempo para atacar. Por ahí nosotros, como está diciendo el profe Garnero, no estábamos siendo tan efectivos en la zona final, no estábamos teniendo esa coordinación al final, pero son situaciones de juego donde yo creo que físicamente todos mis compañeros están bien, todos estamos muy bien, estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Técnicamente no hace falta ni decirlo porque todos lo demostramos día a día en nuestros clubes y también hoy en día en la selección. Pero nos está faltando en ese último tramo tener más coordinación entre todos los compañeros. Obviamente es trabajo, es proceso, es entrenamientos encima. Soy un entendido de que no teníamos mucho tiempo en la selección donde tenés que venir, tenés que rendir, pero solamente se consigue eso con mucho trabajo y mucho sacrificio. Buenos días para ambos. Diego Ángel de Canal 8 Multimedios Costa Rica. Primero para el profesor quería preguntarle cómo un equipo que
le ha costado tanto como a Paraguay se enfrenta a un equipo que también está pasando un proceso como Costa Rica, ¿no? Que mostró una versión contra Brasil perfectamente defensiva, y contra Colombia ya se vio endeble, y ahora pues busca casi que un milagro para poder avanzar. Y Adam, quería preguntarle si tal vez se han centrado mucho en la defensa de Costa Rica, usted como atacante, si han analizado mucho esa línea que Costa Rica provocó que Brasil se perdiera la cabeza, se desesperara y sacara el 0-0, pero que luego contra Colombia pues no pudo ser igual y se llevó 3 goles. Muchas gracias. No, la verdad que nosotros sí tenemos en cuenta al rival, analizamos, vemos, pero hoy estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer nosotros. Somos conscientes de que si nosotros estamos bien, podemos ser mucho más agresivos, podemos también defendernos mejor. Entonces, sí tengo en cuenta cuestiones del rival, pero hoy nos estamos enfocando mucho en lo que tenemos que hacer nosotros. Para nosotros va a ser un partido muy importante el de mañana. Sí, siempre se analiza el equipo rival. Hoy el partido de mañana nos toca a Costa Rica, sabemos lo fuerte que son defensivamente. Yo personalmente ya me enfrenté a varios equipos de Alfaro también y sé el planteamiento que prepara siempre todos los partidos. Pero como dijo el profe, la verdad que nosotros estamos mucho más centrados en lo que nosotros podamos hacer. Estamos trabajando en eso, vamos a tener en cuenta obviamente cómo va a salir a jugar Costa Rica, que como dijiste necesita ganar también, así que seguramente va a ser un partido abierto también, donde capaz lo podamos aprovechar de la mejor manera y podamos sacar a relucir nuestro juego. Hola, un gusto saludarlos, Anthony Porras, estamos en vivo para Radio Colombia, todo Costa Rica. Profe Daniel, le quiero preguntar qué espera de Costa Rica, qué ha visto de nosotros, cómo visualiza el rival que va a tener mañana, qué criterio tiene de Costa Rica. Y Adam, se está diciendo que Costa Rica defiende muy bien, o que por lo menos quizás es lo que mejor tiene. No sé si tendrá algún criterio específicamente de ataque, ¿verdad? De los defensores y el esquema defensivo que puede tener Costa Rica. Gracias. No, sabemos que vamos a tener un partido muy duro. Es un rival que cuando reduce espacio lo hace bien, con mucha gente, va a haber que tener mucha paciencia y precisión, de eso va a ser esencial para poder abrir ese tipo de situaciones, pero como le dije recién a tu colega, estamos mucho más enfocados en lo que podemos hacer nosotros, cómo lo vamos a hacer, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival. Sí, también lo mismo, sabemos y analizamos obviamente a Costa Rica, sabemos los potenciales que tienen. Va a ser un partido donde vamos a tener que trabajar mucho la tranquilidad, mucho la coordinación, de ser efectivos en la tercera zona, pero también va a ser un partido que por momentos seguramente va a estar abierto, por el sentido de que Costa Rica también va a tener que salir a buscar el partido, que necesita los 3 puntos, y bueno, ahí es un momento donde nosotros vamos a poder aprovechar también eso. Saludos, profesor Felipe Castro del Canal 7 de Costa Rica. Quería hacer una consulta sobre qué características y cómo, si conoce el estilo del profesor Gustavo Alfaro, cómo lo repasaría usted. Y además, qué tipo de partido espera mañana, si cree que por las condiciones y características de cómo llegan las dos selecciones, le parece que hace un partido muy distinto para los dos equipos a lo que han jugado hasta ahora. No, a Gustavo obviamente lo conozco de hace mucho tiempo, sé la manera que tiene, sé lo ordenado que son los equipos de Gustavo, que le llega mucho al futbolista, que lo convence y eso hace que el futbolista saque lo máximo de él. Entonces sabemos que vamos a enfrentar un equipo durísimo, los equipos de Alfaro son así, pero tenemos que saber que dependemos mucho de nuestra efectividad, de nuestra precisión, tenemos con qué hacerlo mejor de lo que lo venimos haciendo, así que va a ser un partido muy importante para nosotros, va a ser un partido muy duro, como todos el pequeño detalle va a marcar una diferencia grande, así que esperemos que nosotros estemos lo más atentos posible, lo más preciso posible para que esas pequeñas cosas por las tengamos nosotros. Buenas, aquí en el fondo, profesor, ¿cómo estás? Adam, quiero arrancar con una para el profe y después una para Adam también. Un técnico de la selección en algún momento dijo que la selección y la prensa van por caminos separados. En algún momento eso se tomó en un ciclo anterior como una cuestión distinta, fue un proceso distinto. Quiero saber qué pensás hoy, profesor, cómo está tu relación, digamos, con la prensa. Parecía muy general la palabra prensa,
Pero cuando hablamos de la selección justamente es eso, todos opinamos, todos hablamos de diversas ramas del periodismo. ¿Cómo sentís que está hoy la relación con los medios, si es tirante o no, si colabora o no, si estamos por caminos separados o no? No, la verdad que no es un tema que me preocupe demasiado. Estoy mucho más preocupado y ocupado en el funcionamiento del equipo, en la interconexión con el futbolista. Estamos en una selección donde obviamente la exposición mediática está y todos opinamos de fútbol, pero yo mientras sea con respeto no tengo ningún problema, no soy de escuchar mucho tampoco, pero hasta que no se falte respeto entiendo que cada uno opine lo que crea que tenga que opinar. Y para este probablemente sea el momento más largo que tenga de intimidad el plantel, porque después en eliminatorias, en amistosos, la convocatoria es breve, son pocos días de trabajo. ¿Qué sentís que falta? ¿O qué pasa? La pregunta parece muy sencilla, pero es tan compleja decir, ¿qué nos pasa? Son 30, 40 minutos buenos por partido, encajamos un gol y parece reaccionamos, metemos uno y parece que ahí comenzamos a dudar nuevamente. ¿Qué está pasando en este momento que por lo menos pudieron aprovechar la intimidad este casi mes juntos? Bueno, yo personalmente la verdad que te puedo decir que el grupo estaba muy fuerte ahí adentro. La verdad que veo excelentes profesionales, excelentes compañeros, que al que le toca jugar está dando lo mejor. Hay veces que lastimosamente no alcanza, y los que están afuera también están apoyando siempre ahí al máximo para que le vaya bien a la selección. Lo que nosotros todos como jugadores y el cuerpo técnico y toda la gente en Paraguay quiere es que a la selección le vaya bien. Y lo que nos está faltando, y es muy compleja la pregunta, pero como estaba diciendo, hay veces que tenemos muy buenos minutos en un partido y por ahí después nos desconcentramos un poco, y a nivel internacional a veces cuesta mucho eso, porque se compite a otra exigencia. Pero capaz nos está faltando, yo personalmente te puedo decir mi pensamiento, nos está faltando esa racha positiva, de ganar un partido que nos haga de vuelta a agarrar confianza, a creer en nosotros, y después obviamente todas las cosas fluyen, porque la selección paraguaya tiene excelentes jugadores que lo demuestran día a día, y nos está faltando agarrar una racha positiva para de vuelta agarrar con mucha confianza todo lo que viene. Agradecemos al director técnico Daniel Bernero y a Adam Valero por su parte de la conferencia de prensa de la selección paraguaya. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Qué conclusión sacamos, niños, de esta conferencia? La última parte de Adam, que necesitamos de la victoria para salir de esa racha positiva. Le preguntaron también la conexión. Racha negativa. Racha negativa, para entrar en racha positiva, decía Adam Vareiro. Le preguntaron la conexión con la prensa en un momento a Daniel Garnero y decía que él está más preocupado por el funcionamiento del equipo y que tiene que ganar y que es normal las críticas. Y en el inicio le preguntaron si ya tiene equipo o no. Hay algunos que están lesionados, que va a esperar el informe médico y después va a ver el equipo. Y le preguntaron mucho después de Costa Rica cómo ve al rival. Y siempre habló de un rival difícil, duro, y más conociendo que es un equipo de Alfaro. Pero saludos para todos, hola, buen día. La mala racha no se corta con una victoria sobre Costa Rica. Porque que nos sirva ahora, que no sea que todos queremos que gane la selección, que a la selección le vaya bien. Pero una victoria en este momento ya le ganamos a Panamá. No tapa nada. Y no sirvió de nada. No sirve mucho. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan, en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En otro momento dijo Garnero que mira mucho para adentro cómo está trabajando el equipo y que es optimista de que van a salir de este. Que es optimista de que esto va a cambiar. Ojalá.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra. Invencible, así son los camiones Isuzu. Líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu invencible por naturaleza, promociones y beneficios en automotor.com.py. Y otra parte dijo, cerrar la boca y trabajar. Que no hay mucho que tenés que decir para afuera, sino cerrar la boca, trabajar, mirar para adentro y sacar esto. Ahí fue un poco toquito también de trabaja para lo que viene. Tenemos que cerrar la boca ahí. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britannia. No fue muy juicioso, crítico, no sé con la palabra, cuando dijo no crítico. Le comparó a Fabián con Gómez Fabián. Le sacó ventaja a Fabio porque sale jugando. Claro, pues tiene más técnica. ¿Y para qué, Pio dice? A iguales yo le pongo porque tiene más ventaja él. Para no será. Hay que ver si yo ya voy a tener una idea. Pero dio una explicación ante la pregunta. Y equivocado Garnero. ¿Por qué? Sí, porque esas cosas son adentro. No, porque cuando mejor sabe. No, pero cuando el técnico sale, recién decía Carlos que él no puede declarar porque se le va a escapar al grupo. Y lo que hizo es matarlo a Gustavo Gómez. Los otros son iguales, pero vos jugás mejor con el pie, por eso le pongo. No, el otro tiene otras virtudes. Pero Gómez sabe, el jugador sabe, esas cosas saben el futbolista. Entonces, están criticando que no dice lo que ahora dice y también. Sacarlo del equipo es una señal de que no. Al sacarlo en el primer partido. Perdido Ganero. Se le perdió la película de Ganero. No, yo creo que aparte de eso, digo, no encuentra soluciones. Este grupo, la manera en que viene este grupo, viene trabajando de la misma manera. ¿Hace cuántos técnicos pasaron? O sea, yo le entiendo en cierto modo a Garnero porque esto es lo que tiene, más de esto no tiene y trata de sacarle. Pero él elige, claro que él no va a tener más si Ramón Sosa le pone a los 80 minutos para. Él eligió mal, su lista eligió mal, con mal no tiene y ocurre que lo que tiene no tiene. Vos no hablás, Ramón Sosa, de los que no están a Ramón Sosa, podés tener un Piri Mota que te va a dar mucho más de los jugadores que llevaste. Lo le llamaba Cecilio, ¿para qué le convocó a Derlis? Sí, hay un error. También. ¿Para qué? Bueno, y entonces, ¿para qué le convocó? Derlis, ¿sabes qué? Si no te llama ahora, quiero verte mejor después, jugar, quiero que sepa que yo quiero tenerte en mi selección. No tiene un jugador de esa característica. ¿Y por qué no juega? Y porque cuando le entrenás y ve que no mejora, no lo pones. ¿Y para qué le llevó? Porque pensaste que lo podías mejorar. Vos no sabés cómo va a reaccionar el futbolista, el ser humano, el jugador de fútbol. Hay muchos factores. ¿Quién se iba a imaginar que Sosa iba a jugar tan mal como jugó? Cuando todo jugó mal. Sosa era amistoso, ¿con quién jugó mal? Entonces, contra Chile porque lo puso por izquierda jugó mal, por derecha jugó todos mal. Los partidos jugó por debajo. Si vos ves, acá sabe que se dijo también, y por algo le sacó el técnico de Talleres, lo está reservando para la Copa América, llegó a decir el periodismo deportivo. Yo le di el partido anterior en Talleres, no jugó bien tampoco. Estaba descoordinado, miraba la pelota ahí, no reaccionaba. Está en su mente, está $20 millones que lo iban a vender. Tenía la cabeza del otro lado. El propio Roberto lo dijo, Walter lo dijo. Incluso también el propio Adam, el propio Adam Valero estaba en esa misma situación de transferencia. Yo sigo pensando fue transferido en plena Copa América, entonces también te saca eso. Yo sigo pensando falta de madurez también. Que Adam es está más hecho hoy que Arce. Pero no porque le dio un partido, hay gestos, hay situaciones. Vos viste el otro día Arce que contra Colombia peleó y ganó algunas, contra Brasil ya no se recuperó del esfuerzo de los 4 días anteriores. Eso se notó enseguida en el partido, estaba pesado, no estaba a punta de pie. Hay detalles que te marca el rendimiento. Pero yo lo he visto muy solo a los dos, Carlos. Estoy de acuerdo. El llanero solitario, juega Adam, juega Alex solito. Es porque jugamos, seguimos pensando que nuestros dos puntas tienen que jugar abierto. Cerrá, hermano. ¿Quién te dice que no puedes cerrar? Jugás sin 9. Juntale. A ver qué hacerle paso. Hoy en Inglaterra no sabe cómo ponerle a Kane con el Real Madrid, el que hizo el gol de Bellingham. Los dos juegan en la misma posición. Kane no es un 9 de área. Los dos hicieron el gol. Pero ¿cómo hace? ¿Y cómo hace con Saka y con Fode? Decidiste por uno de los dos.
No pueden los dos, porque Foé no te rinde a la izquierda. Y acá pasa lo mismo, Enciso no te rinde, ¿cómo se llama? A la derecha Enciso no te rinde Sosa a la derecha. No, Miguel no te rinde en ninguno de los dos lados. Entonces, y no hay que buscar un juego más práctico y acomodarte con lo que tenés. Tu virtud está listo, entonces me quedo con tu virtud y nada más. No te pido más que eso. Hoy Velázquez nos gustó a todos. Sí. Entonces encontró un acierto, el lateral, guapo metedor, marcaba. Juego aéreo. Y después, no tiene oficio, se notó. Antes del partido con Colombia jugó de vuelta y se notó. Pues dejaba que le pasen la pelota por el costado. Lateral, el primer concepto que maneja. La raya no hay que darle. Claro, la línea es tuya. Después que te pase por el medio, el problema del volante, el problema del central, del quien sea. Pero vos no dejes ni pase, ni mucho menos el jugador. Y a él le pasaron por todos lados. Y termina que los hombres que jugaron en su zona fueron los mejores de los rivales. Acá decíamos antes del partido, ojalá Junior, Vinicius juegue por el medio. Por el medio, y le puso a la izquierda y es otro jugador. Y estamos hablando imagínense de un futbolista que es posible Balón de Oro, que por cambiarle del medio a la izquierda no te rinde. No. ¿Qué es lo que queremos? Así nomás es. Descarga la Vamos de Ecopetrol, cargada por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Dejó la selección sub-23. Ahora le podemos llamar a quién era, con nuestro colega. ¿O no tenés Gustavito todavía? Gustavo, que le ha tocado con Garnero jugar de lateral derecho, algo que no ha hecho nunca acá en Newell's, y en realidad un solo partido jugó de lateral derecho y le ha tocado marcar a Luis Díaz y a Vinicius. La verdad que bastante aguantó el paraguayo. Con la más fea al pobre Velázquez. Aprovecha con Puntos Farma y Cooperativa Universitaria hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones y límites. Control Hot Passion, Control Love You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo. Ven y a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 0991670000 o llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Víctor Liliana para cerrar el contacto cuando crean conveniente. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Ismael Venegas tiene 36 años. Sí. A Sol de América. Rica ¿Sí? historia futbolística tiene. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí saliendo lentamente del estadio Q2 en la ciudad de Austin. Ya acaban de pasar ustedes en su totalidad la conferencia de prensa de Daniel Garnero y de Adam Vareiro. Dos pistas que nos tiró esta conferencia es que el hecho de que Adam haya llegado aquí es porque va a ser titular, primero, en vez de Alex Arce, y lo segundo, ya lo escucharon, Garnero afirmaba que mañana necesita que Ramón Sosa tenga más minutos. Mañana le van a dar esa posibilidad, así que se interpreta que él va a ser titular, el hombre de Talleres, arrancando el partido ante Costa Rica. Decía Garnero que, y ahora entiendo por qué no nos confirmaban, no nos pasaban todavía una probable base. El técnico manifestaba que hay jugadores que están tocados desde lo físico y que recién hoy, antes del entrenamiento, van a tener el último reporte médico como para saber si los pueden utilizar. Cubas obviamente suspendido, está inhabilitado, pero hay otros jugadores que formaron parte del partido ante Brasil que están en duda. Me parece que es Alderete uno de ellos por la forma en la cual lo vi saliendo el otro día al terminar el partido en Las Vegas,
y habrá que ver, en las próximas horas nos vamos a enterar quién es otro jugador al cual le ponemos signo de interrogación para el partido de mañana ante Costa Rica. Y lo que sí dejó en claro Garnero, y lo repitió 2 veces, el partido de mañana es muy importante para nosotros. Es decir, sabe que ya está eliminado, pero le da la importancia que amerita la situación, obviamente, para que el equipo al menos se vaya con cierta confianza, entre comillas, ganándole a Costa Rica. Más o menos por ahí pasaron las respuestas claves de esta conferencia de Daniel Garnero y de Adam Vareiro. Aquí en Austin, mientras vemos que se está trabajando sobre el césped, los arcos se corrieron a un costado, así que va a seguir seguramente durante toda la tarde el trabajo con el pasto, que luce en buenas condiciones. Se nota que no quedó nada dañado después de lo que fue el partido ayer, aquí mismo entre Venezuela y Jamaica. Después, Víctor, nos reencontramos en el extra, ¿te parece? Perfecto, Arturo, atentos y lógicamente expectantes a la práctica de la noche, 19 horas de aquí de Austin, 20 horas de Paraguay, después ya tendremos el equipo definido para la despedida de Paraguay ante Costa Rica mañana. Será hasta más tarde. Hasta más tarde en el extra y luego Telefuturo. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Lo que decía Víctor, allí hablando un poco sobre el tema de selección, podrían tener minutos aquellos, el caso de Sosa, por ejemplo, el caso de Adam. No sé si eso es una señal que ya fue hoy a la conferencia de prensa, apareciendo como titular, pero lo vamos a ver, yo calculo que lo vamos a ver con más minutos a Sosa, a Adam, podría aparecer Peralta, por ejemplo, Fabricio. ¿Para qué ahora es la pregunta? Claro. ¿De qué te sirve que aparezcan todos los que tenían que haber jugado y no jugaron? No contradiciendo lo que está diciendo Francisco, digo. No vamos a información, sino ¿por qué justo ahora, verdad, cuando uno pensaba que podían jugar antes? Pero si pensaron que estaba bien Arce, y si juega Arce, no juega Adam. Sería reconfirmarlo, ¿Quién criticó que le puso a Arce? Esa es la pregunta. Hoy juega Adam, porque juega Adam ahora. Pues yo critiqué que no jugó Peralta, pero ahora juega Peralta. Ahora significa que para Garnero Peralta es un jugador. Critiqué por qué no juega Sosa y ahora juega Sosa. Entonces se le expulsó a Cueva, a lo mejor. A Cueva. Y no rinde el equipo no gana, lo tienen que cambiar. Peralta yo le di la amistosa y a mí me asustó la poca lectura de juego que tiene. Y ojalá aprenda, porque tiene todas las condiciones para triunfar. Pero decime quién tiene lectura en la selección, Carlos. Yo te estaba diciendo cuando no sé. Estamos de acuerdo, pero estamos cuando vos hay jugadores que vos necesitas proteger. Entre eso entra Peralta, entra Bobadilla, entra Enciso, entra Sosa, porque ellos no pueden, vos no lo podés perjudicar. Vos sos un protector de ellos. Puedo decir que lo exhibís. Claro, correr riesgo. Almirón, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que la gente hoy te diga no puede jugar? Porque hace 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, Almirón era la estrella para todos, muchachos. Era la cara de la selección. En 2014, la cara de la selección. Estamos esperando. Y así era. Entonces, hay jugadores que vos a Gómez ¿para qué le vas a proteger? Yo te pregunto una cosa. Yo no lo sacaba a Gómez. Te digo una cosa. Velázquez le desbordaron, ¿estamos de acuerdo? Sí. 10 veces ponele. Sí, ponele. A la pregunta que hago, no está el volante, no está ninguno de los dos volantes, pues no entendemos. No bajan. ¿Quién tenía que ir al cruce? ¿Y el central? ¿Quién es el central? Balbuena en este caso. ¿Se fue o no se fue? No. Entonces es un error táctico de un jugador que vos sabés que tiene buena técnica, pero que no es un futbolista que va a los costados. Y eso que jugó de lateral. Que es el caso de Alderete. Alderete es un central que sabe ir al costado. Y Gómez entonces Carlos no tuvo lectura. Ahí no tuvo lectura Garnero, entonces. A la hora de poner un jugador y no el otro. Si me desborda como me... ¿Y Gómez te hace eso, Carlos? ¿Gómez te hace eso? Sí, Gómez va a los costados. Gómez iría más al costado que Balbuena. Estamos hablando después de los sucedidos. Y va por más determinación. La primera opción debería ser el volante. Claro. Pero si no llega el volante, el que tiene que ir al cruce. Pero vos sabés bien que hay centrales que no saben ir al costado y que no van a ir. En eso
cae Valbuena. Por eso si vos jugás con línea de 3, a pesar de la técnica que es superior la de Valbuena, que de Alderete y que de Gómez, los dos son los que tienen que marcarte de stopper porque pueden ir al costado. No así Valbuena. Por eso va a jugar de líbero. O sea, Valbuena de líbero, claro. Del medio. Entonces son detalles que vos tenés que corregir para que te funcione el equipo como querés, porque lo que le pasó a Velázquez le puede pasar a cualquier lateral. Él acaba de decir, a Ramírez le hubiera bailado más. Es un pensamiento de... Hoy vamos a estar diciendo Ramírez que mal que la pasó y Ramírez que mal... Entonces, al que le ponga ahí, porque... Bueno, pero para ahí viene la ayuda. Cuando tenés un habilidoso, ¿cómo se marca? Hay dos formas de marcarle. Uno es apretarle, que te puede ganar la espalda y te jode. ¿Estamos de acuerdo? Correr ese riesgo. Eso es uno. Segunda, no, él tiene que bailotear, no tiene que enfrentarle. Amagarle que le va a salir, amagarle que le va a salir. Claro. Entonces ahí viene el auxilio. Llegó varias veces Bobadilla, pero Bobadilla no jugó de volante interno como juega. El famoso temporizar, Carlos. Temporizar para que venga tu compañero. Bobadilla jugó de volante por afuera. Claro. Bobadilla fue el Almirón de los partidos anteriores, a la derecha abierto y a la izquierda jugó Almirón. Para graficar, Carlos, uno mira la selección argentina. Molina cuando tenía que marcar, ¿quién venía? Depol. Siempre le ayuda. Si le ganaban por fuerte. No, pero te digo, ¿cómo se marca? Te digo. Está Molina. Si Molina no se dejaba ganar nunca la línea y si se metía al medio estaba Depol. Venía de Paul y si el jugador giraba, estaba el Cuti. Y cuando el jugador giraba para retrasar la jugada, ¿quién estaba? Di María. Lo encerraban al jugador que tenía la pelota. Y nosotros no hacemos eso. Solidaridad, también se llama eso. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento de Limín, acceso sur casi perpetuo socorro, Ñembú, Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. A mí este partido con Costa Rica me resbala. Así, claro, 5-0. Sí. Así pierda ya 0. Pero hay que ganarlo, Arturo, igual. Sí, pero no te cambia nada. No cambia. Pero para que quede, a ver, este es un partido. Este es un partido. ¿Sabes qué va a pasar? Van a decir, no, vieron que hay cosas positivas, que va a volver a defender. Sabemos que lo que tenemos, que lo que poder defender tu prestigio, y yo estoy de acuerdo con Carlos, defender tu prestigio y jugar en serio. Claro. Y después reunite y habla. Limpiar los trapos. Porque la única explicación que tenés que dar es la visión deportiva. Sí. A esa vos te debes a la visión deportiva. Si querés, saca todos los periodistas y opinión, no importa. Sacá. Pero entonces, reunite y habla. Y poner las cartas, como se dice, sobre la mesa. Hasta esto podemos, porque va a ser tragedia contra Brasil-Uruguay si no se saca un punto. Sí. ¿Sí? Porque vos venís arrastrando esta penuria y este fracaso y te expones y para eso tenés que hablar cara a cara y dejar vestuario y no ventilar. Si hace una selección con figuras con 5 o 6 nombres nuevos, ya vamos a imaginarnos por qué no están los otros. Claro. Es verdad que es lo que dice Germán. El balance ya está hecho, claro. Independientemente a lo que pase mañana. Claro. El balance ya está hecho. Sí. Si vos querés evaluar después de mañana, te estás equivocando. Claro. Porque el equipo ya te mostró en la previa y en los partidos decisivos. Sí, entonces, ¿qué te dice la selección? El sentido de pertenencia es necesario y hay que buscar cómo lograrlo. ¿Dónde está? Tienen que buscar los que están encargados de manejar el operativo selección. Ellos son los que tienen que hacer la gestión para encontrar esos futbolistas, 4, 5, que tengan un sentido de pertenencia a la selección nacional. Que vengan las críticas, yo estoy cerrado, yo estoy para jugarme 6 partidos, pues se juega 6 partidos de acá a fin de año, 6. Que es el 66%, el 66% de la eliminatoria. Algo más, Carlos, no le entierre a Perú ni a Chile. No. Porque si queremos igualarnos con los de abajo, seamos sensatos. Si no ganamos, Paraguay no gana, que tampoco ganen los otros. Porque ¿y si los otros te ganan? ¿O vos crees que no tiene Fossati o el mismo Gareca las mismas intenciones de Garnero? Todos tienen la misma intención. Total. Con la dirigencia, todos van a pensar lo mismo. Gareca estará ruborizado ahora con lo que pasó con Chile. Fossati es un apasionado y lo conocemos a Fossati. Por lo menos lo demuestra y así es Fossati. Fossati no ha dormido hasta ahora 2 días seguidos. Yo no digo a Gareca, no le conozco.
pero a vosotros mucho más, como persona y como técnico. Entonces, eso es. Bolivia sabemos que no sé qué puede pasar, un milagro para que Bolivia pueda. no, Bolivia está. Ya a Venezuela no le descartes. No, Venezuela una paliza de la gran. Y entonces, Paraguay depende de Paraguay, pero cuidado que los otros tienen la misma visión, posibilidad que nosotros, la misma, ahí está, necesidad. Y nos miran como nosotros. Entonces está bien que no igualemos con los mediocres, pero hoy, mira si te despega Chile. Sí. Volvimos Venezuela, Venezuela. Pero Venezuela pues ya está, ya sabemos qué más. Venezuela no tiene drama. Y algunos de ellos ya jugaron el combo con Uruguay y Brasil. También. Que nosotros vamos a jugar. Ahora hablando de eso, bueno que Chile arranca con Argentina ahora. Paraguay, Uruguay, Argentina va a enfrentarse a Chile. En Buenos Aires. Sí. Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú, Colombia. Así se va a dar eso. Bolivia, Venezuela. Ese es el partido. Vos decías, Carlos, 4 o 5 de renovación, ¿verdad? De jugadores hechos. De jugadores hechos, sí. No de proyectos. No. ¿Y qué haces con Almirón, con Gómez? ¿Ya no los convocás, ya que para vos? No, depende de cuál es tu plan. Si tiene un buen presente, y vos entendés, porque al sentido de pertenencia son nuevos condicionamientos para ser jugadores de selección nacional. Esto es así, muchachos. Este va a ser el ritmo de trabajo, esto se terminó, un montón de situaciones. Y el que acepta está, y el que no acepta, chau. Y tenemos que respetar eso en todos los sentidos. Sí. Nosotros, porque no hay un otro camino, porque no está Almirón, o no está Sosa, que no le gustó esto y no está, y no, todo el mundo, Sosa, ¿cómo le va a dejar? Muchachos, nos jugamos. Y nadie va a hablar hasta terminada la clasificatoria. ¿Información o...? Nadie puede decir nada. Te saco y callate. Sí. Okay. ¿Cómo debería confidencialidad. Confidencialidad. Hoy está de cumpleaños la nietita de Dani Gamarra. De Dani Gamarra. Es españolita. Nació allá en Asturias y vive en Asturias. Ella es Emma Baez Gamarra, cumpliendo 4 añitos. Te están escuchando por internet su papá Rodrigo, su abuela Gabriela y su abuela Gladys. Felicidades para Emma Baez Gamarra, cumpliendo 4 añitos. Muchísimas felicidades. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el Poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Honda Navy y un Fiat Fastback, 0 kilómetros. CNT el poder de cambiar. ¿Cómo te va, Ismael Venegas? Bueno, Arturo, ¿qué tal? Todo tranquilo. ¿Qué sensaciones te da el nuevo jugador de Sol con tu currículum futbolístico? Contanos, Ismael, incluyendo títulos alcanzados. Contento, la verdad que contento porque apenas la gente de Sol se enteró que yo iba a salir nacional, se comunicaron conmigo y agradecido con esta gente, la verdad, y espero rendirle a lo máximo estando en el club. ¿Y qué te dijeron en Sol, que hablaste con el técnico Troadio? Contanos, Ismael. Sí, hace 2 semanas atrás la gente del Sol me había mandado ya un comunicado que querían contar conmigo, así que contento con el profe Troadio también que hablé con él el día sábado. Era claro todo porque sabíamos a qué es lo que vamos a cada Sol y sabemos a qué vamos a pelear, así que estoy contento por la confianza, por darme un lugar, un trabajo de vuelta, y yo sé que tengo continuidad y voy a rendir al máximo como me pasó el año pasado con Nacional. Con títulos alcanzados, incluso con Bolivia, con Witterman, ¿verdad? Sí, así mismo, también con el profe de la Mega, el último año estuve ahí, salimos también campeones ahí para venir acá al fútbol paraguayo. Bueno, y contanos con relación a esta experiencia tuya en Sol, ¿qué te pidieron y qué le vas a dar? No, sabemos lo que Sol se está jugando. Dios permite, vamos a hacer bien las cosas para que podamos permanecer en primera y darle a Sol el lugar donde siempre se mereció estar y donde debe estar. Así que somos conscientes de eso, trabajo tras trabajo, tenemos que compensar cada partido que tengamos, va a ser una final para nosotros. Y la responsabilidad del promedio primero, ¿eh? Así mismo, va a estar difícil, pero consciente de lo que nos estamos jugando. Consciente y no hay que regalar nada porque
el primero que tropieza pierde, así que no pensamos en eso, pensamos en hacer bien las cosas, trabajamos bastante bien, por lo que yo veo que hay muchos chicos que en buena calidad tienen para sacar adelante todo esto. Y bueno, muchísimas gracias y lo mejor, Ismael. Ismael, ¿qué pasa en la selección? Hay que estar ahí, hay que ponerse en los zapatos de los muchachos ahí para afrontar todo esto. Es difícil el momento. Está difícil la cosa, está difícil la cosa aquí, pero tenemos jugadores con quien salir adelante. Pienso que hay que mentalizarse nomás donde están parados y con todo lo que ganaron ya y dar lo mejor para la selección ahora. Contrato por un año, Ismael. Sí, así mismo, un año, Arturo. Lo mejor para vos, Ismael, gracias. Muchas gracias a usted. Ismael Venegas, Julio César Cáceres. Tranquilito, no mata Julio. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Arturo, ¿qué tal? Saludos a todos los que están ahí contigo, de la gente. ¿Cómo está elaborando el plan? Primero, selección nacional, 1 al 5 califica. Arturo, no, nosotros no es que no podamos calificar, pero ¿de qué nos sirve ahora calificar nosotros acá? Sí, tenés razón, sí, ya estamos aplazados. No digo por el aplazado. Yo igual siempre dije acompañar todo también lo que es el tema de la selección, porque que nosotros vivimos atrás del fútbol. Ustedes sí que tienen años y años en el fútbol, trabajan contigo ídolos del fútbol que conocen mucho, ¿verdad? Y hay montones de cosas que podemos decir, opinar, y a la vez también apoyamos, ¿verdad? Porque nos gustaría mucho siempre verle a nuestra selección lógicamente logrando sus objetivos, ¿verdad? Y poder también a través de ellos volver a conquistar cosas importantes a nivel de Sudamérica y después a nivel mundial, poder clasificar nuevamente a la cita mundial, como se dice, ¿verdad? Y estamos en ese proceso, y no miro solamente por estos 2 partidos que ya jugamos, yo miraba un poquito más por los otros amistosos, porque para mí, punto de vista, a mi entender, era esta Copa América, lógicamente sin demeritar lo que es nuestro plantel, para mí era más o menos prepararnos a lo que va a ser la eliminatoria, porque nos interesa más la eliminatoria, porque estamos en eso, como vos lo decís, estamos aplazados en ese sentido de no poder también encontrar la forma. Yo creo que la forma de encarar siempre los compromisos y más toda la eliminatoria jugando acá en casa, ¿verdad? Jugando acá en casa siempre hemos sido demasiado fuertes en todo sentido. Si le podemos ampliar el juego, sí, también, pero acá en casa no podemos nosotros ganar los partidos. Eso nos han atrasado mucho, y inclusive nos han quitado la posibilidad de clasificar a otros mundiales, ¿verdad? Pero vamos a seguir confiando siempre, porque en el fútbol no queda otro camino que ir buscando el rompecabezas, el equipo ideal, y que también podamos lograr otra vez esa identidad que normalmente tenemos, ¿verdad? Sin marcarle a nadie, ¿verdad? La selección hoy creo que tiene los mejores que están. Ahora a uno le puede gustar a otro no, otros se han quedado afuera de la lista, que mirando puede estar en la lista, pero eso ya ahorita ya es comentario, ¿verdad? Solamente hay que mirar de lo que están adentro y lo que no pudieron estar en este combo, volver a tener un gran nivel para poder estar en los combos de las eliminatorias, ¿verdad? ¿Dónde está la falla? Y la falla, Arturo, falla en el fútbol existen, ¿verdad? Equivocaciones y errores del futbolista. Yo creo que tiene que ser un complemento de todo, ¿verdad? Porque cuando se gana o cuando se hace un gran partido, el entrenador plantea bien y los futbolistas desarrollan bien el planteamiento. Después también podemos equivocarnos también del lado del entrenador, colocar tal futbolista acá, otro futbolista, eso es ya cuestión de lectura con el cuerpo técnico y ver que Brasil normalmente te ataca mucho por afuera, sin un 9 de referencia. Los 2 extremos hace poco fueron campeones de la Champions,
muy importante para su equipo, o sea que ir mirando siempre los compromisos y qué son los elementos que vos tenés para poder cubrir eso, tapar eso, y aparte de eso también, como uno piensa, yo soy joven todavía, cuerpo técnico joven, tenemos recorrido en el fútbol en muchísimos aspectos, hemos jugado también Copa América, hemos estado en 3 mundiales, Mundial de Clubes, ganar Libertadores, y cada momento son enseñanzas para el futbolista, aprendizaje, experiencia. En las buenas mucho mejor, pero en las malas son donde más aprendes, porque en las buenas siempre pensar que va a ser todo el tiempo así, no lo es así. Entonces hay que prepararse también en las malas para poder enderezar, ¿verdad? O sea que yo creo que también es un combo, ¿verdad? Tanto futbolista como de repente también nosotros los entrenadores, cuando no quitamos resultados, ¿verdad? Tenemos que ir buscando. En las selecciones, como decimos, es de todo, tenemos los mejores futbolistas a nivel local e internacional para ir trayendo. Lo que entiendo siempre es el no tener el tiempo como normalmente tener los tiempos en los clubes, ¿verdad? De ir día a día, ¿verdad? Pero con la calidad que puedan tener también los futbolistas que están afuera en el nivel de selecciones te ayudan mucho. Y después volver a tener nuestro espíritu, como se dice, nuestro espíritu de paraguayo, nuestra forma. Nosotros tenemos nuestra forma, tenemos que tener nuestra forma, no mirar la forma de otras selecciones y todo de otros equipos, sino buscar la forma. Claro, hay formas que nos gusta mirando también la tele diariamente, trabajo múltiple, montones de trabajo, pero hay que adaptar eso también a tu futbolista, y a nivel de selecciones tenemos que tener un grupo de futbolistas que, aparte del talento que puedan tener, tienen que tener una actitud hoy día tremendo, ¿verdad? Para poder nuevamente de a poco ir buscar y encontrar ese camino y ese equipo que estamos buscando todos, ¿verdad? Porque a todos ellos le apoyamos, le queremos mucho en todo sentido, admiramos siempre sus labores también afuera, pero por ahora no se está pudiendo formar ese rompecabezas en el sentido del equipo. Aparte del equipo, como te digo, inyectar una actitud. Acá nadie es salvador de nadie, en ningún equipo, solamente hay que formar nuevamente una selección fuerte en lo grupal, y acá empezar de casa, porque de casa mismo tenemos que volver a ganar y hacerles sentir lo que es venir a jugar acá en nuestro país, volver un poquitito otra vez lo que es nuestra raíz, ¿verdad? Porque el fútbol va evolucionando lógicamente en múltiples facetas, en funcionamientos y todo, ¿verdad? Pero hay un carácter que es especial de lo que es Paraguay, de lo que es nuestra garra, nuestra endereza, nuestra determinación cuando jugamos, especialmente acá. Y de acá tenemos que volver a llevar afuera todo lo que decíamos, nos tenía miedo por arriba, el roce, sea cualquier la selección que venga acá con su talento de manejo del balón, nosotros tenemos que suplirlo eso también con garra, con temperamento, y hacerle sentir que estamos acá en casa y que nosotros también siempre queremos estar en las citas más importantes a nivel de selecciones, ¿verdad? Ya pasó un largo tiempo también de procesos, que en cosas aciertas y en otras errores, y hoy todavía no estamos logrando, ¿verdad? El entrenador también, yo creo que tienen hoy día también un conocimiento muy importante de nuestro fútbol, también lógicamente también de nuestros futbolistas. Lo que sí también uno entiende es del tiempo, ¿verdad? Yo por eso dije también antes, cuando hablé, creo que también con ustedes mismos, de este tiempo antes de la Copa, que sirva para ir buscando eso de lo que venimos buscando, ¿verdad? De volver a ser fuerte, una selección con pauto, de temperamento, de lucha, dar miedo, no solamente arriba, sino por abajo, no digo en el sentido solamente en jugar lindo, sino también a la hora de marcar presencia, decir acá estamos, y ir ganando terreno también a través de eso, ¿verdad? Que sea un proceso, solamente que los partidos son tan rápidos, son 3 partidos y en 2 partidos ya prácticamente tenés que definir tu siguiente paso o estar hacia afuera. Ahora, hoy lastimosamente estamos fuera, falta un partido que hay que ir jugando, y si es posible, como se dice,
por el bien también de los chicos que están ahí, tratar de ganar y después de pensar lo que va a ser la eliminatoria. Eso en cuanto a hacer el panorama que brinda Julio con la experiencia que tenés, jugador técnico con relación a la selección paraguaya. Estamos hablando más como, ya tendrá la oportunidad seguramente más adelante de estar vinculado con alguna selección paraguaya. Esa es tu opinión y dejas una reflexión con lo que conoces y tu propia historia. Hablaste de tiempo. ¿Tuviste todo el tiempo necesario ahora en Luqueño para hacer una revisión? Sí, Arturo, tuvimos el tiempo de ir analizando. También no es fácil en el tema del refuerzo, estuvimos hablando mucho también con el presidente. Teníamos también un plantel con más o menos completo, sabíamos también todavía nuestras dificultades. Todavía tenemos las dificultades también de nuestro capitán, que es Pablo Aguilar, todavía resintió un poquitito nuevamente su tobillo, y eso tenemos que ir analizando también. Lo he hablado con él también, él va a hacer una recuperación en la Argentina. Yo creo que viaja mañana para revisarse bien el tobillo, y de ahí es más ver otra vez otras opciones si es que va a llevar más tiempo, ¿verdad? Porque recientemente Iván Villalba fue transferido al fútbol argentino, entonces nos disminuimos un poquitito ahí. Tenemos el ingreso de un chico, Adrián, también, que viene entrenando con nosotros también, y buscar alternativas. Lo de Ale también tuvo una pequeña cirugía también en el pie derecho, que también recurre un reposo de, yo creo que un mes más, para estar también a disposición nuevamente y ir buscando también adelante, ¿verdad? Álvarez, Julio. Exactamente, Arturo. Tuvo el mismo problema también que Matías Suárez, que hoy ya está trabajando normalmente, hizo bien la pretemporada, un chico que nos ha ayudado mucho, no solamente en los minutos, sino también en el juego mismo, ¿verdad? Y que le vamos a dar todo nuestro apoyo también siempre para que vaya creciendo, porque es un jugador del club, de la cantera, y otros chicos que vienen trabajando con nosotros. Después la mayoría, lo que han llegado como Auche, espectacularmente también trabajó. Elvio, muy bien, ¿verdad? En el trabajo, nos da una esperanza de seguir mejorando a nivel de equipo. Hablo siempre de equipo porque las individualidades y las características que tienen son muy buenas, ¿verdad? Y esperemos poder, de lo que hablamos recién también, en inyectar bien, encajar bien en lo que venimos trabajando, ¿verdad? En el equipo, ¿verdad? Después hay mucha expectativa siempre del lado de nosotros, de dar lo mejor siempre también a los muchachos, seguir dándole conocimiento a lo que queremos, seguir adaptándonos a eso, buscar también un poco algunas cosas también distintas a lo que ya hemos realizado bien y bastante bien, Arturo. Y bueno, gracias por todo este tiempo, Selección Nacional, Luqueño. Tu opinión sobre la selección siempre es muy válida, Julio, y hablamos también lo de Luqueño y todo el tiempo el presente deportivo luqueño. Un abrazo, Julio, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Gracias, Julio César Casas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo te va, Gustavo Costas? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Todo bien, gracias. ¿Cómo andás, Gustavo? Te seguimos, Racing, tenés amistoso, está en el CIDE, ahí en Mingaguazú, está Libertad en el mismo lugar, pero es muy amplio y hay mucha comodidad. ¿Cómo está vos, Gustavo? No, todo bien, gracias a Dios, trabajando. Habrá el lugar espectacular, bárbaro, divino el lugar, acá en CIDE la verdad es hermoso. Yo había venido con Olimpia en el 2008, pero no estaba todavía todo terminado.
lo agrandaron más y la verdad, el lugar, pienso que es uno de los mejores lugares de Sudamérica. Muy bien. Y aparte la atención también, excelente. Pero el lugar mismo también va a estar lindo hoy el día, así que estamos bien, trabajando y poniendo a punto para ver si podemos lograr en noviembre estar acá, de nuevo, en Asunción. ¿Noviembre? ¿Copa Sudamericana? En noviembre. La final. Sí. Perdón, disculpame. La Sudamericana. Está bien, disculpame. Tú ya estás dormido, te veo muy... No estoy dormido, Gustavo, está bien, tenés razón. Gustavo, te quiero... No, está bien, nos conocemos y lo tuyo no jamás lo voy a tomar a mal. Gustavo, vos y anticipaste y te dijeron cómo vas a hablar de la Federación Boliviana en estos términos. Cuando dijiste y te desahogaste con relación a la Federación Boliviana y el manejo. Contanos, Gustavo, hasta donde pueda decir. No, ya la verdad me dio mucha lástima que nos tuvimos que ir, pero bueno, yo dije lo que tenía que decir en ese momento. Poder dar un vuelco muy grande, va más allá de los técnicos, eso. Así que ojalá se puedan componer y puedan empezar. Se corta con Gustavo Cota. Pero ya tuvo 10 años. Hola, ¿me escuchás, Arturo? Ahí? Se está cortando, Hola. Gustavo, se está cortando la comunicación. Ahí, yo te escucho bien. Ahora sí, ¿Vos? pero se cortó que Bueno. 10 años dijiste de qué. No, digo no, que Venezuela lo pudo lograr salir, pero tuvo 10 años trabajando y manteniendo todo un programa de trabajo y hoy está excelente Venezuela. Hoy Venezuela le puede compite con cualquiera. En vez de Bolivia tarda en salir, pero por eso yo pienso que va más allá de los técnicos. Pues ¿cuántos técnicos pasaron? 1000 técnicos. Y no puede lograr salir, pero como dije antes, ojalá pueda lograrlo. No quiero hoy hablar mucho de ese tema, pero bueno, que me dolió irme, sí me dolió irme. Te dolió irte y no, claro, preguntarte cómo va el futuro, me vas a decir es una intromisión. Si cosa de la Federación Boliviana, ¿qué estás sintiendo por Paraguay y en la Copa América, Gustavo Costas? Y la verdad que me duele, vos sabés que yo no porque esté acá y esté hablando con vos, estoy por saber lo que quiero yo a Paraguay. Es más, estoy más instalado acá en Paraguay que en Argentina. Ahora porque bueno, estoy en Racing, pero si no estaba más instalado acá y siempre vengo. Y me da lástima, la verdad pensé que iba a ser mejor, que iba a lograr por lo menos clasificar. Pero bueno, a veces cuesta y hay que tener esta paciencia, porque yo pienso que hay muchas selecciones que le estás costando, como a Paraguay, a Chile también, le está costando salir de ese cambio de generación, de encontrar los jugadores, el equipo, pero bueno, hay que tener paciencia de esto, el fútbol es así. ¿No esperabas una cosa como esta con la selección? Yo pensé que no, le tenía mucha fe, porque había jugadores que habían levantado mucho, tiene buenos jugadores de Paraguay, había jugadores jóvenes que están apareciendo, el caso de Incisto, Tosta, que lo veo en Argentina, está en Argentina siempre y bueno, lo vi muy bien, y bueno, le tenía mucha fe. Y bueno, hay que ver que mañana es cumplimiento y ya sabrá Garnero qué equipo poner y después tenemos la clasificatoria Uruguay-Brasil. Te pregunto, Gustavo, con relación a Racing, la preparación de tu equipo, dijiste que va a jugar la final sudamericana, ¿eso ya está en tu mente? Me dijiste que estaba dormido. Dije, Dios quiera estemos en noviembre acá. Y bueno, yo pensé que en noviembre y está bien. Es en noviembre. Yo sé que el 23 de noviembre es la final de la Sudamericana.
Claro. Y Olimpia tiene que terminar su estadio el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Está claro. difícil el tema que termine el 1 de noviembre. Difícil. Gustavo Costas, los amistosos de Racing. Contanos contra equipo paraguayo. ¿Cuándo y dónde? Y acá en el CIDE, con Libertad el viernes y el Estado con General Caballero. Y en un momento dado se manejó esa posibilidad de Cerro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que Cerro quería jugar el sábado a la tarde y nosotros viajamos después del partido. Viajamos a la tarde y viajamos a las 3 de la tarde, nos vamos. Entonces, por eso, pero estaba hablado con Cerro también para hacerlo. Y bueno, Gustavo, lo mejor para vos, sabés del aprecio que te tenemos, la predisposición que siempre tenés para con nosotros, tu sueño, jugar la Sudamericana, por eso me dijiste que me pasa, y la historia de la vida esa. Vamos a ver si Racing juega la final de la Sudamericana. Y sería, la verdad, un sueño, aparte, en mi segunda casa. Hacerlo, cuando fue lo de que dijeron en Paraguay, yo dije, tenemos que llegar sí o sí, está como sea. Está muy bien. Ay. Corbata, Pisuti, Mansilla, Sosa y Belén. ¿Cómo no me das? De eso no me olvido nunca. ¿Querés que te repita? Corbata, Pisuti, Mansilla, Sosa y Belén. Unos monstruos. Eso sí que esos sí eran jugadores. ¿Te acordás? No, sí. ¿Cómo no me acordás? Después yo me acuerdo más del 66, ¿no es cierto? Cuando Tito dirigía. Sí, señor. Bueno, Gustavo, un saludo desde el aire, gracias por tu tiempo. Acá Carlos Quise me mira haciendo un poco historia. Porque yo era muy joven. No dice que Carlos Quise era muy joven. No, lo que dice Gustavo, no me acuerdo. Ya tiene su edad, Un abrazo, Gustavo. Chao, Arturo, un abrazo grande ahí para todos. Gracias, muy amable, Gustavo Costa. Si no puedes acercarte a la Ferrería